Muy buenos días, bienvenidos a nuestra quinta sesión del día de hoy. Hoy tenemos la clase titulada Reconocemos nuestras emociones y el de los demás. ¿Sí? Bienvenidos jóvenes a una nueva experiencia de aprendizaje. Empecemos analizando un caso, el caso del señor Ernesto. Ernesto es un agricultor, él vive de sus ingresos económicos de la venta de sus productos agrícolas. Hoy en día, al declararse el aislamiento social y el toque de queda por la pandemia del COVID-19, Ernesto ya no puede vender sus productos, lo hace y si los hace en precios muy bajos. Esto, por supuesto, tiene consecuencias de la disminución de sus ingresos y le está haciendo muy difícil afrontar los gastos familiares, los gastos para su alimentación, los gastos para sacar a su familia adelante. Observa la figura de Ernesto, la imagen que te presento ahí. ¿Cómo está Ernesto? Triste, ¿verdad? ¿Qué otra expresión notas en Ernesto? Está pensativo en cómo sacar adelante. Sí, pues hay muchas personas como Ernesto que hoy en día están pasando estos acontecimientos en su familia y en su casa. Vamos analizando el caso jóvenes a partir de acá. Y dime tú, ¿cómo se sentirían las familias como la de Ernesto al no tener ingresos económicos suficientes para afrontar el aislamiento social? ¿Cómo lo estarán pasando estas familias? Hay muchas familias así que estarán haciendo. ¿Cómo sacarán adelante esta situación? ¿Eh? Hay seguro en tu barrio, hay en tu distrito muchas de estas familias, ¿verdad? Pensemos en ello un momento. Ahora pensemos en nuestra familia. ¿Qué pasaría si la familia de Ernesto fuera nuestra familia? Si lo que le está pasando a Ernesto nos estuviera pasando a nosotros. ¿Cómo estuviera nuestro papá? ¿Cómo estuviera nuestra mamá? ¿Cómo está nuestra mamá? A lo mejor es un caso real que te está pasando. Pensemos un rato en eso, pensemos un momento y fíjate cuán difícil es afrontar esta situación, ¿sí? Partimos de esta reflexión. Esto nos lleva a tratar el tema de las emociones. ¿Y qué son las emociones? Fíjate, nosotros expresamos en nuestro rostro muchas formas de cómo nos encontramos. Y las emociones no son otra cosa más que las reacciones que emite nuestro organismo o detecta nuestro organismo cuando está en peligro, cuando tiene una amenaza o un desequilibrio. Si de repente estamos tranquilos y de pronto sale por ahí un peligro y una amenaza, cómo reaccionamos ante esto, ¿sí? Para ello, en nuestro cuerpo, nuestro organismo pone en movimiento todos los recursos para poder controlar esta situación, ¿sí? Para poder controlar esta situación. Las emociones preparan nuestro organismo para una distinta clase de respuesta. No todos reaccionamos de la misma manera, no todos respondemos de la misma manera. Respondemos de manera diferente, ¿sí? Por ejemplo, si hay un miedo, este miedo provoca en nosotros un latido cardíaco que acelera mucho y bombea más la sangre a nuestros músculos. Esto favorece una respuesta de huida. Por eso es que ante un miedo lo primero que hacemos es salimos corriendo todos, ¿verdad? Es porque nuestro organismo está respondiendo, está expresando esta respuesta ante esa amenaza. Las emociones son varias, ¿sí? Nuestras emociones son varias. Hoy te presento algunas de ellas. La primera, la alegría. La alegría viene a ser una sensación de bienestar y seguridad. Cuando nosotros logramos algo, cuando nosotros conseguimos lo que queremos, cuando nosotros alcanzamos nuestro objetivo, alcanzamos nuestros deseos, pues sentimos un bienestar y una seguridad. Por eso es que nosotros saltamos de alegría, ¿no? Es decir, nuestra ilusión se ha cumplido, se ha cumplido. Otra de las emociones es el miedo. Imagínate lo que hemos sentido cuando nos dijeron que apareció el primer caso en el Perú de COVID-19. Todos sentimos miedo, ¿verdad? Imagínate cuando ya llegó el primer caso a Lambayeque. Todos estábamos de miedo. Imagínate cuando llegó el primer caso a tu distrito.
el miedo se hacía más latente, ¿no? ¿Y qué es el miedo? El miedo es una anticipación a una amenaza o ante un peligro. Produce en nosotros ansiedad, incertidumbre, inseguridad. Estamos ahí que temblamos, ¿no? Cuando tenemos miedo, nosotros estamos temblando con nuestro cuerpo. Otra de las emociones viene a ser la tristeza. La tristeza viene a ser la pena, la soledad, el pesimismo ante la pérdida de algo o cuando no hemos logrado algo, cuando no hemos alcanzado nuestro objetivo. Nos sentimos tristes, ¿verdad? Cuando esto no es posible alcanzar y nosotros expresamos esa sensación. Otra de las sensaciones viene a ser la sorpresa. La sorpresa no es otra cosa más que el asombro y el desconcierto, ¿sí? Ante algo. De repente estamos tranquilos y de pronto sucede algo y nosotros nos asombramos, ¿verdad? Damos un sobresalto, pero sí, el asombro nos permite acercarnos hacia lo que está ocurriendo. Es una proximidad hacia aquello que está ocurriendo. Nos da lugar a que nosotros nos acerquemos a eso. Y otra de las sensaciones que te quiero explicar es la ira. La ira viene a ser el enojo, la rabia, aquello que nosotros reaccionamos cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos, ¿no? O sentimos alguna amenaza por algo o alguien. ¿Quién no ha sentido ira? ¿Quién no ha sentido rabia? Y muchos a veces lo sentimos a diario, ¿no? Estas son las emociones básicas que nosotros sentimos a diario. Alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, ¿sí? Ninguno de las personas puede decir que no siente esto. Estas emociones lo expresamos a diario y nuestra cara lo expresa, ¿sí? Lo expresa. Esas emociones que te acabo de mencionar es en función a uno mismo. Pero ¿qué tiene que ver estas emociones con los demás? Las emociones en función a los demás entra en que cuando nosotros nos ponemos en el lugar del otro. Y el ponerse en el lugar del otro no es otra cosa más que la empatía, ¿sí? Cuando los demás sienten emociones y nosotros nos ponemos en su lugar, es la empatía. Observa la figura. Tienes un niño llorando, un niño triste, pero alguien que le está consolando. Es decir, el otro niño, su compañero, está poniéndose en su lugar. La empatía consiste en saber reconocer lo que el otro está pasando, comprenderle y apreciar sus sentimientos. Para ello es importante leer las señales. No todos lo expresan lo que siente hablándolo. No todos lo dicen, no todos te comunican, sino más bien simplemente expresan gestos en su rostro, ¿sí? Y la empatía consiste en que nosotros debemos interpretar esas pistas no verbales, eso que nos quieren expresar, porque los demás, fíjate que necesitan de nosotros. Toda persona que está triste, que está melancólica, que está incluso con rabia, necesita de los demás, necesita de nosotros y necesita de ti también, niño, a que tú le acompañes y estés ahí con él, ¿sí? Muchos casos se han solucionado cuando nosotros practicamos la empatía y nos colocamos en su lugar. Requiere también de nosotros de ese acercamiento. Hasta ahí más o menos las actividades que desarrollamos en función a la clase de hoy. Ahora te explicaré lo que tú vas a hacer. Ahora lo que tú vas a hacer es desarrollar la ficha número 5, que se titula Reconociendo nuestras emociones y el de los demás. ¿Qué vas a hacer primero? Primero vas a analizar el caso de Ernesto que ya te expliqué al inicio. Analízalo, léelo y analiza sobre ese aspecto. Responde a las dos preguntitas, pero no es necesario que lo escribas tu respuesta. Responde sí, analízalo, reflexiona, ¿sí? ¿Cómo se sentirán las familias? Como el caso de Ernesto, ¿no? Las familias de Ernesto. ¿Y cómo te sentirías tú si es que el caso fuera de tu familia? Luego de eso, lee la lectura que te presento, que viene a continuación, 1, 2, 3 veces, las veces que tú creas necesario. Leer, luego identifica las ideas principales, de qué trata la lectura, aspectos importantes, escríbenlo en un papelito aparte, anótalo esas ideas principales mientras vas leyendo, ¿eh? Después de la lectura, responde a 3 preguntitas. La primera,
¿Por qué las emociones son importantes para convivir bien con los demás? ¿Por qué las emociones son importantes si es que nos colocamos en el lugar del otro para convivir bien? Todos necesitamos de todos, por eso es que es necesario vivir estas emociones, tanto las nuestras como la de los demás, ¿sí? La siguiente pregunta, ¿cómo podemos darnos cuenta de nuestras emociones y de las de los demás? ¿Cómo me doy cuenta de lo que yo estoy expresando, de lo que yo estoy sintiendo? ¿Y cómo me doy cuenta de lo que expresan y sienten los demás? La tercera responde a qué es la empatía. ¿Cómo es una persona empática y qué se requiere para ello? Recuerda, también te expliqué lo que es la empatía, las últimas imágenes, cuando te dije, observa la imagen donde el niño se pone en su lugar del otro, ¿sí? Ahí hay dos imágenes que te ayudará en esta pregunta también. La lectura también encuentras ahí la respuesta a esta pregunta. Posteriormente, piensa un momento en tu vida y recuerda algún momento donde te pusiste en el lugar del otro. Algún momento donde le ayudaste a tu compañero, donde identificaste si estuvo triste, si estuvo alegre, pero tú estuviste con él, ¿sí? Y permitió convivir en armonía. Escribe tu experiencia acá. O en todo caso, dibújalo, ¿no? Acá puedes escribir o puedes dibujar, cualquiera de las dos. ¿Sí? No olvides registrar tus respuestas y estas colocarlo en tu portafolio, ¿no? Tú debes tener estas respuestas en tu portafolio. Repito, no es necesario que lo copies todo la información que te estamos enviando, pero sí las preguntas y respuestas que es para responder o graficar, eso sí, anótalo y tenlo en tu portafolio. Pasado esto, ahora trabaja un momento con tu familia. ¿Sí? Reúnelo a tu familia un momento y con ellos junto a ellos identifica las emociones que han tenido en este periodo de aislamiento social por COVID-19. Y identifica ahí qué emociones están viviendo, qué emociones han pasado, miedo, tristeza, alegría, ira, enojo, qué es lo que han pasado. Y esas emociones, grafícalo, dibújalo acá en caritas, ¿ya? En este recuadro. Luego, pregunta a la persona mayor que tengas en tu familia, tu papá, tu mamá, de repente algún abuelito, alguna tía que sea mayor, pregúntale a ello si alguna vez le enseñaron a ponerse en el lugar del otro, si alguna vez le ayudó o cómo le ayudó a convivir y al bienestar común esta acción de ponerse en el lugar del otro. Que él te cuente su experiencia, que ella te cuente su experiencia y tú lo anotas en esta parte, ¿no? Dile, tía, abuelito, ¿alguna vez te pusiste en el lugar del otro? ¿Cómo fue? ¿Cómo te ayudó esto a convivir conjuntamente con ellos? Anota acá su experiencia, ¿sí? Y finalmente llegamos a la parte final que concierne a que tú redactes un cuento, una fábula o una historieta. Hay tres aspectos, pero tú no vas a realizar los tres, solo realiza uno de ellos. Puede ser un cuento, puede ser una fábula o puede ser una historieta. ¿Y de qué vas a redactar? De las emociones que está viviendo tu familia por el COVID-19. Recuerda, en la parte anterior tú dibujaste las emociones que están viviendo en el periodo de aislamiento. Estas emociones que tú dibujaste, redacta acá o con ellas redacta un cuento o una fábula o una historieta. Uno de los tres, el que tú gustes. Redáctalo y preséntalo. Recuerda, sé creativo, organiza tu producto utilizando material que tengas a tu alcance. Tus pinturas por ahí, tus colores, de repente algunos recortes que tengas por ahí. Utilízalo todo lo que esté a tu alcance. Y esa es la actividad que tenemos. Y con eso estamos terminando. No te olvides, quédate en casa. El Perú está en nuestras manos y en las manos de todos, ¿sí? Suerte y terminamos hasta la siguiente clase. Nos vemos en la próxima. Chao.